vez más a nuestro canal de YouTube y a nuestro programa 5 minutos con Dios. La lectura de hoy la encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 1 al 9, y dice la palabra: Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma rec a su hermano. Para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Bienvenidos una vez más. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube Reinier Montano, compartan el video, activen la campanita para que YouTube le notifique cuando se ponen nuevos videos. Sin más preámbulos, le damos comienzo a nuestro programa de hoy, y yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: ¿qué Dios hay como tú? Miqueas nos enseña el perdón de Dios sobre el pecado. Estamos en el capítulo 7, y en los primeros 9 versículos de este capítulo encontramos al profeta confesando que Dios tenía razón en su queja contra Israel. Ay de mí, de parte de la nación pecaminosa. El profeta Miqueas ahora confiesa el pecado del pueblo de Dios. El profeta Miqueas estaba confesando el pecado del pueblo de Israel. Estaba confesando el pecado de aquella nación que estaban viviendo en desobediencia y no querían aceptar las condiciones de Dios. Primero él reconoce que sus pecados les han dejado empobrecidos. No queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Cuando el pecador está inmenso en el pecado y se siente exitoso, estos piensan que no hay precio por pagar por su pecado. Miqueas habló de manera directa, sincera y clara en cuanto a los problemas y las dificultades reales que tenían estas personas que estaban en el pecado. Fue una declaración hermosa la que él había hecho en el capítulo 6, versículos 8, en cuanto a solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente nos dice la palabra que debemos de humillarnos y de postrarnos delante de nuestro Dios. No podemos postrarnos ni rendir adoración a otro que no sea nuestro Dios, aquel que envió a su Hijo para que muriese por nosotros, aquel que es el Señor de señores, el Rey de reyes y el Dios todopoderoso. Tenemos un ejemplo cuando Sadrach, Mesach y Abednego, el rey les dijo que se postraran y adorasen aquella estatua. Cuando sonaran las trompetas, se tenían que adorar, tenían que postrarse y adorar la estatua de oro. Estos hombres prefirieron ir al horno de fuegos que antes que humillarse y adorar a aquella estatua. Prefirieron morir antes que adorar una imagen que ellos sabían que no podía hacer nada, y que haciendo eso caerían en pecado y en desobediencia delante de Dios.
solo podemos postrarnos y adorarnos delante de Dios. Y cuando hacemos estas cosas, Dios nos va a dar la victoria así como se las dio a ellos. Fue una declaración hermosa. No hay otro Dios al cual podamos rendir homenaje o postrarnos en humillación. Solo hay un Dios, y es Jehová de los ejércitos. Este pueblo no estaba interesado en ponerlo en práctica. Es más, descubrieron que no podían cumplir con estos 3 pedidos de Dios. El apóstol escribió en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Sin embargo, hay muchas personas que asisten a una iglesia pensando que serán salvos por sus propios méritos al hacer buenas obras, y que actuar así los hace aceptables para estar en la presencia de Dios. Pero quiero decirte que por nuestros propios méritos y por nuestras buenas obras no vamos a alcanzar la salvación. No vamos a ser salvos porque seamos buenas personas, porque hagamos buenas obras. Vamos a ser salvos si verdaderamente creemos en Dios, si hacemos su voluntad. Vamos a ser salvos si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Vamos a ser salvos si tenemos fe, si nuestras obras van acompañadas de la fe, y si la fe van acompañada de nuestras obras, entonces vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos porque hemos decidido aceptar a Jesús y hemos creído en Él. No vamos a ser salvos porque somos buenos o porque tengamos méritos. No vamos a ser salvos solamente porque vayas a una iglesia y te sientes y escuches al pastor. No vas a ser salvo porque escuches al mejor pastor del mundo predicando, al mejor evangelista del mundo, al que hable las mejores palabras, las más lindas, las más bellas. Vas a ser salvo si tú decides aceptar a Jesús, si decides hacer la voluntad de Dios, si decides creer, si decides tener fe, si decides ser un buen hijo, entonces vas a ser salvo. No vas a ser salvo por tus méritos, por nuestros méritos, por nosotros mismos. No vamos a poder lograr nada. Para poder lograr estas cosas, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y pedirle a Dios que nos ayude y nos dé la fuerza para poder seguir cada día adelante hasta llegar a la meta. Sin embargo, hay muchas personas que no creen esto y que creen que van a ser salvos porque ellos hacen buenas obras caritativas o por muchas cosas más. Vas a ser salvo solamente si crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Usted y yo tenemos en el presente la posibilidad de estudiar la Biblia y así conocer a Dios. Y es por estudiar la palabra de Dios que sabemos y afirmamos que somos salvados únicamente por la obra y la gracia de Dios. Solamente somos salvos por la gracia de Jesucristo. Vamos a ser salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ser salvos por la muerte y resurrección de Cristo, y que nos ha dado la oportunidad a través de su muerte y resurrección que nosotros podamos alcanzar la salvación y ser regenerados, transformados, cambiados, y a través de su sangre somos limpios de pecados, somos transformados, somos guardados. Su sangre nos limpia de todo pecado, de toda suciedad. Y por su muerte nosotros tenemos entrada hasta el trono celestial. Miqueas señaló los pecados del pueblo de Dios. Ellos ejercían el mal como un estilo de vida, y por la avaricia y la codicia había en esta sociedad. Los hijos de Dios no podemos ser avariciosos, no podemos ser codiciosos. Tenemos que tratar de vivir un estilo de vida agradable y aceptable delante de los ojos de Dios y de las personas que nos rodean también. Aún los mejores hombres del pueblo estaban infestados por un afán desmedido por las cosas materiales. No se podía depender ni confiar en nadie. Hoy en día también vemos a muchas personas que viven detrás del materialismo y creen que estas cosas materiales, que las riquezas,
que los lujos, que los buenos autos, que las buenas casas, que tener mucho dinero y que todas estas cosas les van a servir para algo. En verdad sirven para muchas cosas. En verdad sirven para muchas cosas, pero no sirven para lo principal, porque el dinero, los lujos, las riquezas no pueden comprar la salvación. No puedes pagar para entrar al cielo. Puedes pagar para entrar a muchos lugares, pero la entrada al cielo no tiene precio. No se puede pagar porque ya se pagó un precio, y fue la muerte de Jesucristo, que pagó un precio y muy alto allí en aquella cruz para que nosotros pudiésemos entrar hasta el trono celestial. Estas cosas materiales no nos llevan a ninguna parte. Estas cosas materiales sí nos llevan a veces a apartarnos, a olvidarnos de Dios y a creernos mejores personas que los demás que no tienen la misma situación económica que tienes tú. El versículo 5 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipes, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. En este versículo nos revela la terrible condición que existía en aquellos días, en aquel pueblo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En esa cultura inmensa en pecado hay pocas personas para dar confianza o compasión para que uno pueda mirar a Jehová. Sin embargo, Dios utiliza esto como algo bueno, porque fuerza a las personas a poner su confianza en el único que no les puede fallar, al Dios de mi salvación. Esa es la única persona que no te va a fallar, que no te va a dejar solo, que no te va a defraudar. Dios nunca se olvidará de ti. Él siempre estará para ti en cualquier momento. Es en el único que podemos confiar. No estoy diciendo que no tengas a alguien a quien tú confíes, que sea tu amigo, o que no confíes en tu pareja. Sí, debemos de tener confianza entre los otros. Aquí Dios está hablando, el profeta está hablando, esta palabra se refiere en aquellos tiempos al pueblo de Israel, por la situación y por el momento y lo que estaban pasando y de la manera en la cual ellos estaban viviendo. Por eso es que decían: no debemos de confiar, no puedes confiar en nadie, ni aún en la que está durmiendo a tu lado. Fíjate qué tan mal estarían las cosas en ese momento, en ese pueblo, cuando la palabra, cuando el profeta dice estas cosas. Sin embargo, Dios puede utilizar esto como algo bueno, porque fuerza a las personas para poner nuestra confianza en Dios. Amigo oyente, mientras exista el mal en este mundo, habrá un conflicto y una guerra entre aquello que es la carne y aquello que es el espíritu, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Siempre y mientras que vivamos en este mundo, va a existir el mal y el bien, y va a haber una lucha entre el mal y el bien, y el mal siempre va a tratar de querer ganar. Pero si tú estás agarrado firmemente de Dios, el mal no podrá ganar sobre ti, porque en ti está Dios, está la luz, y la luz venció a las tinieblas, porque ni la muerte pudo retener a Jesucristo, sino que fue resucitado de en medio de la muerte, de en medio de la oscuridad, fue levantado y vino a ser luz a nuestra vida. Por lo tanto, las tinieblas no pueden reinar en nuestra vida, porque la luz ya está en nuestra vida, y las tinieblas tienen que salir huyendo cuando viene esa luz resplandeciente, esa luz gloriosa y esa luz poderosa de Dios, porque ellos no pueden resistir esa luz. La advertencia era clara, tal era la desconfianza que reinaba en esa sociedad. La ausencia de valores daba lugar a abusos de todo tipo. El Hijo de Dios
que quiere agradar al Señor debería poner a prueba hoy todo lo que lee y lo que escucha. No todo lo que tú ves en la televisión o no todo lo que escuchas hasta en las mismas iglesias, todo es real. Hay muchos infladores, hay muchos que solamente están para vivir, como dice el programa cubano, para vivir del cuento, para vivir de los demás. Se aprovechan, y las personas que no escudriñan y no leen bien las escrituras, pues entonces se dejan envolver, enredar por estos llamados pastores o llamados líderes, que lo que hacen es hablar y tratar de hacer y tergiversar el evangelio de otra manera. Todo lo que leas, todo lo que escuches, todo lo que veas, trata de ponerlo a prueba. Dice la Biblia, escucharlo todo y retener lo bueno. Tú puedes escucharlo, pero retener lo bueno, escudriñar, tratar de ver si, de buscar, de preguntar, de indagar si eso es real, si es verdad, si es lo que está sucediendo. Usted será sabio si lo hace, porque no se puede confiar en la naturaleza humana, que manipula, engaña y siempre trata de sacar su propio provecho, porque el hijo deshonra a la madre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Esto es exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo dijo que sucedería, y sucederá tal como lo anunció. A veces nuestros mismos enemigos son los de nuestra propia casa. Son nuestros mismos enemigos. Dice la palabra allí, cuando el ciego Bartimeo escuchó que venía Jesús pasando por aquel camino, él comenzó a gritar a gran voz y a llamar a gran voz, y dice que las mismas personas que estaban allí, que lo rodeaban, los mismos de su casa, le aguantaban y no lo dejaban gritar, no lo dejaban llegar hasta donde estaba Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas y nuestras propia gente de nuestra propia casa nos sirven de impedimento, y muchos hasta nos sirven de piedra de tropiezo en el evangelio. Miqueas estaba viviendo en una época muy parecida. Era una página gris en la que la historia de este mundo, y eso explica la tristeza del profeta. Así que, amigo oyente, debemos preguntarnos en quién podemos confiar, a quién podemos ir y en quién podemos creer hoy en día. Si quiero decirte que Dios está ahí, y Dios nunca te va a fallar, no te va a defraudar, no te va a abandonar. Siempre estará listo para ti y para mí, porque para eso Él está. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Aquí encontramos la confianza expresada que descansa en la seguridad y la fe en Dios. Miqueas sabía que Dios le escucharía, que Dios iba a intervenir y que el Señor iba a hacer algo bueno. No es tan importante lo oscuro y tenebroso que nos parezca el día, ni cuán grandes son las olas embravecidas que nos rodean. Lucas 21, 26 y 28. Y el profeta Miqueas dijo aquí: mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Estos son los días en que los hijos de Dios deben permanecer cerca de Él. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, el Señor será mi luz. Este es uno de los grandes principios que encontramos a través de toda la Escritura. Y es el siguiente: que aunque el hombre de Dios pueda caer, Dios te va a levantar.
Y además, cuando estamos en tinieblas, el Señor será una luz para nosotros. Por eso quiero repetir que nosotros debemos permanecer cerca de la palabra de Dios. En días difíciles y tenebrosos, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Miqueas habla por aquellos que se humillaron por un pecado personal y por el pecado de la comunidad. Es su humilde lugar. Él les advierte a sus enemigos que no se alegren por su condición, porque aunque caí, me levanté, y aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, Jehová será mi salvación. Me verás humillado por ahora, pero sabrás que esto no será por mucho. Dios me va a levantar. Luego en el versículo 9, el profeta hizo una confesión a Dios a favor de su pueblo. Y esta es en realidad una expresión de sumisión a Dios. Aquí encontramos una dulce sumisión al Señor, y a pesar de la oscuridad, brotó de sus labios una alabanza a Dios. Él acababa de decirle al enemigo: no te alegres de mí, porque Dios me va a levantar y luego podré regocijarme. Y aunque esté en tinieblas, el Señor siempre va a ser mi luz y mi resplandor. La primera parte del versículo 9 dice: la ira del Señor soportaré porque pequé contra él. Aquí podemos apreciar que Miqueas estaba haciendo una confesión pública del pecado del pueblo, y continuó diciendo: hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Podemos ver la confianza que tenía este hombre. Él se sometía a la voluntad de Dios, y pienso que esa era y que esa debería ser la actitud de nosotros, los hijos de Dios, hoy en día. Debemos de confiarnos y someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que así podamos crecer grandemente. Cuando Cristo fue allí en la cruz, estuvo allí en la cruz, Él no hizo su voluntad, sino hizo la voluntad de Dios, sino hizo la voluntad del Padre. Dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Tenemos que actuar y obrar según la voluntad de Dios. Tenemos que actuar y obrar en nuestra vida para que podamos crecer espiritualmente, siempre obrando bajo la voluntad de Dios. Cuando le pidamos algo, siempre debemos decirle: que se haga tu voluntad y no la mía. Si es tu voluntad esto, pues que se haga. Si no, pues tú sabrás, Dios. Podemos confiar y ver la confianza que tenía Miqueas en Dios. Así debemos de confiar nosotros en Dios, confiar y esperar pacientemente en el Señor. Él aún está en control de todo. Entonces deberíamos someternos a Dios. Tendríamos que confesar nuestros pecados y mantener nuestras cuentas claras con Dios. Debemos estar al día con Él. Tenemos que estar seguros de que debemos solucionar todos los asuntos pendientes en nuestra relación con Él. Y esto es sumamente importante. Veamos lo que Miqueas estaba diciendo. La ira del Señor soportaré porque pequé contra Él. Él continuó diciendo: nosotros como pueblo hemos pecado, usted ha pecado, yo he pecado, hemos seguido los pasos de esta sociedad aparentemente próspera y hemos aceptado sus condiciones. Quizás sea hora de que confesemos al Señor nuestros pecados, porque hemos pecado contra Él. Hasta que juzgue mi causa, dijo aquí Miqueas, y haga mi justicia, Dios usaría la vara de Asiria para castigar a sus hijos por sus pecados, pero después los restauraría. Quiero decirte en esta hora que debemos de confesar ante Dios todo aquello que hayamos hecho. Todos nuestros pecados deben ser descubiertos, todos nuestros pecados deben ser puestos ante los ojos de Dios, para que Él nos esté limpiando, lavando y regenerando y transformando. No importa el pecado que haya sido, no importa cuándo lo hayas cometido. Si viniste a los pies de Cristo, pídele a Dios que perdone todos tus pecados, hasta los más ocultos, hasta de los que ya tú no te acuerdas. Pero si te acuerdas, pónselos
en la mesa delante de Dios, para que Él nos esté guardando y nos esté guiando y nos esté protegiendo. Yo te exhorto a que confíes en Dios. No quiero decir, como decía antes, que no debas de confiar en nadie, que no debas de tener una persona en quien no confiar, que no debas de confiar aún en tu pareja. Sí, tú puedes tener confianza en tu relación. Tú puedes tener un amigo y creer en él, confiar en él, pero siempre estar pendiente a lo que dice la palabra del Señor. No confiar más en estas personas que en Dios. No poner tus cosas delante de estas personas antes de ponerlas delante de Dios. Tenemos que confiar plenamente en Dios y Él nos podrá dar la recompensa el día que llegue la hora. Así como decía Miqueas al pueblo de Israel, también hoy nosotros que hemos pecado contra Dios, también hoy nosotros hemos cometido cosas desagradables delante de los ojos de Dios, los cuales le hemos ofendido. Debemos de pedirle perdón a Dios, que nos restaure, que nos guarde, que nos haga mejores personas y siempre pedirle que trate de que nosotros podamos obrar bajo su voluntad. Dios te bendiga y te guarde una vez más. Es el deseo de mi corazón, esperando por fe, creyendo en este momento que puedas ser bendecido en gran manera de parte de Dios. Dios te bendiga. Te invito una vez más a que te suscribas al canal de YouTube, compartas el video, actives la campanita y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Recuerda comenzar tu día en oración. Recuerda comenzar tu día leyendo la palabra de Dios, fortaleciéndote en la palabra del Señor, regocijándote en la palabra de Dios, alimentándote de la palabra del Señor. Recuerda buscar de Dios cada día, cada momento, cada hora. Recuerda cada día pedirle a Dios por tu vida, por la de tu familia, por la de tus amigos, por la de tu ciudad y por la de todo aquello que te rodea. Dios te bendiga una vez más. Te habló tu amigo y amado y hermano Reinier Montano. Recuerda, Dios te bendiga.